Bendiciones, amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un privilegio estar aquí. Quiero agradecer al pastor Roque, a Benjamín, por haberme invitado acá y me siento muy bendecido de estar junto con ustedes y compartir el Evangelio de Jesucristo. También quiero recordar que el pastor Raúl Oliva les manda saludos a todos. Bueno, vamos a la exposición de la palabra de hoy, Apocalipsis. Abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 3. Hoy vamos a compartir ese mensaje de la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3. Vamos a leer los versículos 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, por poder permitir que podamos reunirnos como iglesia y poder alabar y bendecir tu santo nombre, y poder en esta mañana, Señor, escuchar tu palabra, el Evangelio de Jesucristo, alimentarnos de esta leche espiritual no adulterada. Ese es el alimento que necesitamos, Señor, en esta mañana para seguir nuestro peregrinaje en este mundo, rumbo a la gloria. Padre, te pido en esta mañana misericordia. Ten misericordia de mí y ayúdame, Señor, en esta mañana a exponer tu palabra con autoridad y fidelidad. Pido, Señor, que use todo mi ser, mi vida, que tu Espíritu Santo que mora en mí pueda hablarnos en esta mañana de una manera clara, Señor, para que podamos aplicar este mensaje en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, acá vemos esta iglesia de Sardis, que es un mensaje también para nosotros. No fue solamente un mensaje para aquel entonces, sino que es un mensaje para todas las iglesias. Fue un mensaje para Sardis en aquel entonces, un mensaje para hoy nosotros, y es un mensaje para las iglesias en el futuro también. Recordando un poquito del contexto de esa carta, el apóstol Juan estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Él estaba en esta isla allí como un castigo por el emperador Domiciano, que lo castigó a causa de predicar el Evangelio. Siempre ha existido en todos los tiempos la persecución contra la iglesia. Siempre han intentado destruir la iglesia, acabar con la iglesia, pero cada vez que perseguían la iglesia, cada vez
que los cristianos eran perseguidos y aún algunos hasta muertos, la iglesia no paraba. Por el contrario, cuanto más perseguían la iglesia, más la iglesia crecía. Entonces Juan, que ya era un hombre anciano, era un hombre de Dios, era el último de los apóstoles que había quedado. Ya Juan, anciano, estaba ya en la isla llamada Patmos. Y en ese lugar pareciera que todo iba a terminar. Estaba solo, abandonado, pero cuando parecía que todo se iba a terminar, Dios aparece para Juan y le dice a él: escribe estas cosas y manda estas cosas que ves que él iba a escuchar, que escribiera en cartas y que fuera mandado a las 7 iglesias que estaban ubicadas en Asia Menor. Y Juan, de manera fiel, él escribió lo que el Señor le había mostrado, le había dicho, y mandó a las 7 iglesias. Y en específico hoy vamos a meditar en ese mensaje a la iglesia de Sardis. Y el mensaje que voy a compartir hoy, mis amados hermanos, es advertencia de Jesús a una iglesia muerta. Vamos a comenzar con la exposición desde el versículo 1, ya entendiendo un poco el que ha escrito, el que ha recibido esas palabras, que fue el apóstol Juan y mandó a las 7 iglesias. Ahora vamos a comenzar con la exposición. Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Acá la palabra ángel tiene 2 significados, 2 interpretaciones tenemos acá. Una de ellas es que Juan estaba escribiendo esta carta a un ángel de manera literal, un ángel, un ser celestial que tenía la función de cuidar la iglesia de Sardis, que tenía la función de transmitir a la iglesia de Sardis el mensaje del Señor. Esa es una de las interpretaciones. La otra interpretación es que acá el ángel de la iglesia era un pastor, porque la palabra ángel en el griego es ángelos, que significa mensajero. Entonces, en mi punto de vista, creo que esta interpretación es la más adecuada, que Juan estaba escribiendo al ángel de la iglesia, en ese caso un pastor, un mensajero de aquella iglesia, y aquel mensajero que era el pastor tenía que transmitir ese mensaje del Señor para aquella iglesia. Entonces el pastor de aquella iglesia recibe ese mensaje, y aquí en el mismo versículo 1 dice así: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Acá aparece otro personaje. Acá aparece Cristo. Cristo es el que tiene los 7 espíritus de Dios, como dice Isaías, si no me equivoco, 11, que habla sobre el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría que reposó sobre Cristo. Y los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Las 7 estrellas son los 7 ángeles, como dice Apocalipsis 20, versículo
Pero Apocalipsis 1, versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia, de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, Cristo, que tiene los 7 espíritus de Dios, que es una totalidad, la plenitud del espíritu, el espíritu que da vida. Esta iglesia es una iglesia que estaba muerta. Y Cristo aparece como la solución para esa iglesia, como el que tiene el espíritu para dar vida a esa iglesia, como el que tiene autoridad sobre la iglesia. Porque recordando que la iglesia es de Cristo. Él la compró con su vida, con su sangre derramada en la cruz, y la iglesia pertenece a Él. Entonces, Él no solo tiene los 7 espíritus de Dios, pero también tiene en sus manos las 7 estrellas, los ángeles de la iglesia, los pastores de la iglesia. Y eso nos muestra que Cristo tiene el dominio sobre la iglesia, tiene el dominio sobre los pastores de la iglesia. Y Cristo puede disciplinar a un pastor, puede corregir a un pastor, para que el pastor siga guiando las ovejas fielmente en el camino del Señor. Y si un pastor tiene que ser disciplinado, tiene que ser corregido, el Señor lo va a corregir. Y muchas de las veces lo corrige de una manera un poco dura, para que cambie, para que siga fielmente los consejos del Señor. Entonces, de entrada ya vemos que Cristo es el que va a hablar a esta iglesia y que va a hablar a nosotros en esta mañana. El que va a hablar hoy no es el pastor Lázaro, sino el que va a hablar hoy es Cristo. Por eso, mis amados hermanos, es necesario que prestemos atención en lo que Dios va a hablarnos en esta mañana. Y lo primero que Dios nos habla en esta mañana es lo que dice ahí, en el mismo versículo 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás, ¿qué? Muerto. Esta frase, yo conozco tus obras, está prácticamente en todas las iglesias del Apocalipsis. Jesús comienza diciendo, yo conozco tus obras. O Él dice, yo te conozco. Y mis amados hermanos, eso es para meditar. Cristo nos conoce. Nosotros podemos aparentar ser hijos de Dios. Incluso aquí en la iglesia, si miramos, quizás nuestra perspectiva es que todos son hijos de Dios. Pero Jesús, Él sabe quién es quién. Podemos aparentar para los vecinos. Los vecinos pueden decir, fulano es un hombre de Dios, fulano es una mujer de Dios. Quizás podemos aparentar en el barrio, en el trabajo. Quizás podemos aparentar que es aún más peligroso dentro de la iglesia ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fulano está en el servicio. Mira cómo fulano predica, me incluyo. Mira cómo ese hermano sirve en la iglesia, está todos los domingos, es fiel, hace seminarios, hace estudios. En todas las reuniones que hay en la iglesia, él está en el servicio de la limpieza, está en todos los servicios de la iglesia. Pero mis amados hermanos, aunque para nosotros todas esas cosas
parezcan o caracterizan quizás un hijo de Dios, quizás eso puede ser un engaño. Porque Jesús dice, yo conozco tus obras. Podemos aparentar hasta mismo para el pastor y mostrar al pastor una persona dedicada, una persona fiel, pero solo Dios sabe quién es quién. Vamos a recordar, por ejemplo, el caso de Judas. Judas era uno de los 12 apóstoles. En la última cena del Señor, Judas estaba allí. Y en aquella cena del Señor, hubo algo que el Señor dijo y que sorprendió a todos. El Señor dijo en aquella cena, uno de vosotros me va a entregar. Y todos se miraban a sí mismos y decían, Señor, ¿soy yo? ¿Soy yo, Señor? Todos miraban para sí y decían, ¿soy yo el que le voy a entregar? Y lo más impactante de todo eso, mis amados hermanos, es que ninguno desconfió de Judas. Ninguno dijo, no, Señor, ya sé quién le va a entregar. El que le va a entregar es Judas. No, todos decían, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? Porque Judas tenía una apariencia de piedad. Judas tenía una apariencia de un hijo de Dios, de un siervo de Dios. Sin embargo, Jesús dijo que Judas era el diablo. Mis amados hermanos, las apariencias engañan. Judas engañó a los apóstoles, pero nunca ha engañado a Cristo, porque Cristo sabía desde el principio el que le iba a entregar y quién era Judas. Por eso, las apariencias, como dice el dicho, engañan. Podemos aparentar ser algo que no somos. El Señor dice, yo conozco tus obras. Podemos esconder de las personas en el barrio algunas cosas, de los vecinos. Podemos esconder en la iglesia muchas veces hasta mismo pecados. Podemos esconder del pastor muchas cosas. Quizás usted, esposo, puede esconder de su esposa cosas que ella quizás nunca se va a enterar, y viceversa. Pero el Señor dice, yo conozco tus obras. Él ve todo y conoce todo. Y Él dijo a esa iglesia, yo conozco tus obras. Y dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Muchas de las veces podemos aparentar ser una iglesia viva. ¿Por qué? Porque estamos activos, hay actividad en la iglesia. O cuántas iglesias que hacen obra social, están en la calle evangelizando, están trabajando, haciendo eso, aquello, lo otro, están muy activos a los ojos de los hombres. Pero Dios puede mirar a esa iglesia muy activa y decir, ustedes están muertos. Y acá la palabra muerto, en el lenguaje bíblico, una de las interpretaciones es aquella de Efesios que dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, sin Cristo, apartados del Señor, muertos espiritualmente. Y en la iglesia, mis amados hermanos, hay por lo menos 3 tipos de personas. Una puede ser quizás muerto espiritualmente, personas que están en la iglesia, que todavía no han conocido al Señor, que están muertas en sus delitos y pecados, pero en algún momento, al escuchar el Evangelio cada domingo, en algún momento va a creer en el Evangelio y va a recibir vida eterna. Pero por lo pronto está muerta en sus delitos y pecados. Esa es
una de las personas que hay en la iglesia. Después otro tipo de persona que está en la iglesia es lo que dice el versículo 2, que dice, afirman las otras cosas que están para morir. O sea, no está todavía muerto, hay algunas cosas que están vivas, pero si no cuida, si no despierta, va a terminar muriendo. Son aquellos creyentes en Cristo, son hijos de Dios verdaderos, pero que quizás están tropezando, están quizás luchando contra algún pecado dominante, pero son hijos de Dios y deben despertar. Y el otro tipo de persona que también hay dentro de la iglesia es en el versículo 4, que son aquellas personas que no han manchado sus vestiduras. Son aquellos creyentes en la iglesia que son realmente fieles, son creyentes de oración, oran por el pastor, oran por la iglesia, oran por su familia, oran por los hermanos, son personas fervorosas en oración, son personas de devocional, son personas que leen constantemente las escrituras, están alimentándose de las escrituras, son creyentes piadosos y fieles, y que a pesar de los falsos hermanos o de los malos testimonios que puedan haber en la iglesia, este hermano sigue firme, fiel, purificándose y no se contamina a pesar de la contaminación. Son los pocos que dicen Cristo que no han manchado sus vestiduras. Pero ¿sabe, mis amados hermanos, por qué Cristo dice, yo conozco tus obras que tienen nombres de que vives y estás muerto? Porque la ciudad de Sardis, es interesante que la historia de la ciudad de Sardis tiene un paralelismo con la iglesia de Sardis. La ciudad de Sardis, en Asia Menor, que hoy está ubicado en Turquía, la historia de ella es un poco interesante, resumiendo para no hacer tan largo el sermón, pero esa ciudad era una ciudad muy importante, era una ciudad rica y que estaba construida en el alto de un monte, y había muros grandes que hacía que fuera imposible invadir esa ciudad. Pero en una determinada ocasión, 2 veces esa ciudad fue tomada de sorpresa y fue invadida por los enemigos. ¿Por qué? Porque esa ciudad estaba muy confiada en su riqueza, muy confiada en los muros que tenían, que hacía prácticamente imposible que el enemigo entre. Pero ahí también tenemos una enseñanza, que no debemos ser cristianos así muy confiados, porque la palabra de Dios dice en Corintios, el que piensa estar firme, cuide para que no caiga, mire que no caiga. Debemos siempre estar vigilantes. Y el problema de la ciudad, esa de Sardis, es que estaba confiada, es que no estaba vigilando, y el enemigo entró en 2 ocasiones, invadieron la ciudad y destruyeron todo. Entonces Jesús, conociendo la historia de la ciudad, que también conocía la historia de la iglesia y que conoce todas las cosas, porque Él dice, yo conozco tus obras. Él dice, ustedes tienen nombre de que vives, como esa ciudad de Sardis, que en un tiempo era una ciudad viva, que tenía un nombre de viva, que era una ciudad fuerte, rica, que estaba bien, con muros, protegida, pero se terminó muriendo. Destruyeron todo en la ciudad. Y esta iglesia de Sardis, quizás en algún momento era una iglesia activa, era una iglesia fervorosa, pero en ese momento, cuando el Señor pone sus ojos en esta iglesia, dice, ustedes están muertos
como lo que pasó con la propia ciudad de ustedes. Entonces, mis amados hermanos, acá Jesús está dando el diagnóstico de la iglesia. Él mira su iglesia y encuentra un grave problema, que allí muchos estaban muertos. Es el diagnóstico de Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer con una iglesia muerta? Bueno, Jesús dice, versículo 2, ahora Él va a dar los consejos para la solución de este gran problema. El primer consejo es, sé vigilante. Mis amados hermanos, acabo de compartir la historia de la ciudad que no fue vigilante, estaba muy confiada y terminaron invadiendo la ciudad por no vigilar. Y la palabra de Dios, como también les dije, el que piensa estar firme, cuide para que no caiga. El creyente debe vivir una vida de vigilancia. ¿Por qué? Porque una vez que creemos en Jesucristo, una vez que hemos nacido de nuevo, una vez que estamos en Cristo, pasamos a tener una batalla espiritual, no contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, los dominadores de las tinieblas de ese siglo. Y el apóstol Pedro, por ejemplo, en el capítulo 5, para que vayamos entendiendo un poquito, él dice así: sé sobrios y velad, o vigilar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El creyente debe estar atento, debe estar vigilando lo que escucha, vigilando lo que ve, vigilando lo que habla, para no caer en pecado, para no caer en tentación. Debemos vivir una vida de vigilancia constante, día a día. Por eso la palabra dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Debemos cada día andar en el Espíritu. ¿Y qué es eso? En oración, en lectura de la palabra, en comunión con Dios, vigilando para no caer. Caemos. Todos caemos. Ninguno puede decir, no tengo pecado o no peco, porque el que dice eso ya está pecando. Porque el que dice no tener pecado o no pecar, que dice la palabra que es un ¿qué? Un mentiroso. Pero si pecamos, lo primero que hacemos es doblar nuestra rodilla, confesar nuestros pecados a Dios, arrepentirnos de ellos y levantarnos con la seguridad de la cual dice la palabra, que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pastor, pero usted no sabe lo que he hecho. No importa. Si usted confiesa su pecado y se arrepiente, el Señor te perdona. Pero usted va a tener que cosechar las consecuencias de su pecado. Eso sí o sí usted va a cosechar. Dios te perdonó, pero usted va a tener que sufrir las consecuencias de esas malas decisiones. Por eso debemos pensar muy bien
antes de pecar. Porque como decía el pastor Raúl allá en la iglesia, una enseñanza que decía, pecar no es gratis. Te va a pagar el precio del pecado. Entonces la primera orientación o el consejo de Jesús para una iglesia muerta es que debemos ser creyentes vigilantes constantemente. Lo segundo que él dice es lo siguiente: y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y aquí vemos aquella quizás segunda clase de creyente, que es un creyente genuino, pero que no está todavía, digamos, muerto por completo, porque dice, y afirma las otras cosas que están para morir. Mis amados hermanos, el pecado mata. Otras cosas que están para morir. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, que ya conocemos la historia de Adán. Y por el pecado que entró más, la muerte. El pecado entró en el mundo y por el pecado entró la muerte. El pecado mata y mató a Adán. Dos muertes. Primera, espiritual. Adán tenía comunión con Dios, quería estar cerca de Dios. Cuando pecó tenía vergüenza, se escondía y se alejaba de Dios. Murió espiritualmente, porque Dios le dijo, el día que comas de ese árbol, de ese fruto, ciertamente morirás. Y murió. Murió espiritualmente. Por eso que espiritualmente las personas no buscan a Dios. La Biblia dice que no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Las personas que están muertas espiritualmente no buscan a Dios. Si usted dice, pastor, yo busqué a Dios y hoy soy salvo. No, no fue usted que buscó a Dios, fue Dios quien te buscó. Porque el que estaba perdido no era Dios, era usted que estaba muerto, perdido. Por eso dice la palabra, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La salvación no comienza de la tierra hacia el cielo. La salvación comienza del cielo hacia la tierra. El Señor nos ha venido a buscar, no nosotros fuimos a buscar al Señor. Como Él dijo a sus discípulos, no fuiste vosotros que elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, debemos tomar mucho cuidado porque el pecado mata. Y la segunda muerte que causó en Adán, ¿cuál fue? La muerte física. Porque Adán había sido creado para vivir para siempre. No había muerte. Pero cuando el pecado entró también la muerte. Murió espiritualmente y murió físicamente. Ese es el motivo por el cual los seres humanos un día mueren. Muere porque ha pecado. El que no peca no va a morir. Obviamente todos mueren porque la Biblia dice que todos pecaron. Entonces, acá podemos ver, mis amados hermanos, que el pecado va matando. Usted que es creyente, es hijo de Dios, ¿cómo está su vida? Yo también me incluyo, obviamente. ¿Cómo estamos delante del Señor? Porque si estamos en práctica del pecado o en pecados dominantes, si no cambiamos, este pecado poco a poco nos va matando. El pecado, mis amados hermanos, va matando su vida de oración. El pecado va matando su deseo por la palabra de Dios, por meditar en la palabra. El pecado va matando esas cosas. El pecado nos va alejando día a día de Dios si no nos arrepentimos. Por eso el Señor nos dice en esta mañana, afirma las otras cosas que están para morir.
En otras palabras, Dios está diciendo, despierta, pare, deje el pecado, deje esas malas obras y despierte. Es como el médico. El médico, usted va al médico, él te da el diagnóstico. Y él te dice, mira, tenés diabetes, por ejemplo, y ¿sabe qué? Va a tener que hacer una dieta, va a tener que bajar el azúcar. Y si usted no sigue el consejo del médico y sigue consumiendo azúcar, sigue con las mismas prácticas, sigue con las mismas costumbres, lo que va a pasar es que usted va a morir. Pero si el médico te dio el diagnóstico, es porque todavía hay tiempo de usted decir, no, yo tengo que cambiar. Porque si yo no cambio, el resultado es muerte. Entonces tengo que cambiar mis actitudes, tengo que cambiar esa costumbre que tengo, esa mala costumbre, tengo que cambiar. El Señor ya ha dado el diagnóstico en esta mañana. Y lo que tenemos que hacer en esta mañana es cambiar nuestras actitudes, porque Él dice, afirma las otras cosas que están para morir. Todavía no ha muerto, pero si no vigilas, puede morir. Versículo 3, otro consejo. Él dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Ese es otro consejo. Primero vemos que tenemos que ser creyentes vigilantes. Después Él dice que tenemos que cambiar, afirmar las cosas que están para morir. Dios está mandando cambiar. Y después lo que Dios está mandando a nosotros hacer en esta mañana es acordarse o recordar pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué es lo que esa iglesia de Sardis recibió y oyó? Esa es la pregunta. ¿Qué ellos habían recibido para que Dios le diga, acuérdense de lo que recibieron y oyeron? Ciertamente esa iglesia recibió pastores. En aquel entonces era común que un pastor fundaba la iglesia y después también iba a plantar otras iglesias, como hacía el apóstol Pablo. Y siempre dejaba un discípulo en aquella iglesia y iba plantando iglesias. Entonces en aquella iglesia habían pasado pastores. Pastores que por la gracia de Dios predicaban el evangelio. Porque acá no vemos problemas de, por ejemplo, falso evangelio, como vemos en la iglesia de Pérgamo, doctrinas de Balaam, de Jezabel y todas esas cosas, o también la doctrina de los nicolaitas. Esa iglesia no tenía problema con falso evangelio o falsas doctrinas. Era una iglesia de sana doctrina. Pero sin embargo, había dentro de esa iglesia de sana doctrina personas que estaban muertas. Y le quiero decir más. No es porque yo congrego en una iglesia quizás bautista, una iglesia de sana doctrina, que me garantiza que estoy vivo delante del Señor. Porque yo puedo estar dentro de una iglesia bautista, una iglesia reformada, una iglesia bíblica, y aún así dentro de esa iglesia puedo estar muerto. Entonces, lo que esta iglesia había recibido eran pastores, maestros, como esa iglesia está recibiendo hoy al pastor Lázaro, como esa iglesia recibe siempre al pastor Roque o a Benjamín, que comparte la palabra, la sana doctrina, el evangelio, están recibiendo, y Dios está diciendo, acuérdese de los pastores, y dice también de lo que ha oído. ¿Qué es lo que una iglesia oye? Sino el evangelio.
En ese caso, la sana doctrina. Entonces, para que podamos vencer esa muerte espiritual en la iglesia, debemos recordar a los pastores, debemos recordar lo que ellos nos han enseñado. Porque por la gracia de Dios tenemos pastores que están enseñando la sana doctrina. Y aunque quizás sea un mensaje duro, pero es el mensaje del Señor. Porque muchas veces Dios tiene que hablar un poco más duro, un poco más fuerte para que podamos despertar. Pero Él lo hace porque nos ama. Usted que es padre, cuando usted corrige a su hijo, a veces tiene que disciplinarlo de una manera un poquito más fuerte. ¿Lo hace por malo? ¿O lo hace porque lo ama? Y ve que su hijo está yendo por el mal camino. Y usted dice, hijo, no haga eso. No vaya con esa gente, no se junte con mala junta. Te vas a perder, te vas a terminar preso, te vas a terminar drogándose con esa gente. Sale ahí. Y usted lo disciplina, usted lo corrige, porque usted es padre y lo ama. Lo mismo hace Dios con nosotros, con sus hijos. Él nos disciplina, nos corrige, envía pastores, envía gente para hablarnos y corregirnos para que sigamos fielmente su camino. Entonces, mis amados hermanos, debemos recordar a los pastores que han pasado por acá, a los predicadores de sana doctrina, y debemos recordar sus enseñanzas, el Evangelio, para que haya una revitalización en una iglesia que está muerta. La iglesia tiene que volver al Evangelio. No es solamente oír la palabra, sino oír y poner en práctica la palabra. No es salir de acá y el mensaje entró por un oído y salió por el otro. De manera que cuando uno llega en casa, los familiares preguntan, ¿y cómo te fue en la iglesia? ¿Qué predicó el pastor? El pastor predicó, predicó de la Biblia. O sea, el mensaje entró en un oído, salió por el otro. No, mis amados hermanos, recuerde el Evangelio. Recuerde las enseñanzas, porque eso le va a impulsar a un cambio, a cambiar, a vivir una vida piadosa delante del Señor, a vivir el Evangelio, a vivir la palabra de Dios. Entonces, el consejo de Jesús es en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido pastores, has recibido maestros y has oído muchas veces el Evangelio. Muchas veces las enseñanzas del pastor Roque, de Benjamín, que muchas veces compartió acá la palabra, ahora estoy compartiendo yo, el otro día vino acá Juan Reina también a compartir la palabra. Debemos guardar el Evangelio, porque ahí dice, oído y guárdalo. Y no solamente eso, arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse no es arrodillarse y empezar a llorar, me arrepiento. No es llorar simplemente. Arrepentirse es cambiar. Estoy yendo por ese camino y Dios me mostró que eso está mal, que estoy pecando, que estoy por el camino equivocado. Entonces me arrodillo, me arrepiento, confieso mis pecados al Señor y cambio de actitud, cambio de comportamiento, de lo que estaba haciendo. Ya no hago más porque me arrepiento de esto, porque eso no agrada al Señor. Arrepentirse. Bueno, esos son los consejos para una iglesia muerta, para que haya una revitalización en la iglesia. Bueno, ahora, si la iglesia no tome sus consejos, no les tienen en cuenta, el Señor dice, pues, si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
vendré sobre ti como un ladrón. Un ladrón no lo esperamos. Nadie espera un ladrón. Nadie sabe la hora que el ladrón va a robar. Nadie sabe la hora que el ladrón puede entrar en mi casa. Porque si yo supiera, yo estaría vigilando, yo estaría atento, sabiendo que el ladrón va a venir tal hora, entonces ya me preparo, estoy atento, vigilante, para evitar ese robo. Pero no sabemos cuándo el ladrón viene. Así puede venir el Señor a su iglesia. Él puede venir de sorpresa. Acá hay dos posibles interpretaciones. Una es que el Señor puede venir con juicio si no cambia, si no se arrepiente. Juicio correctivo. Es importante recordar eso, no condenatorio. Juicio condenatorio es para quien no cree en Cristo. Cuando Dios envía juicio a su iglesia, es juicio correctivo. No para condenar, sino para corregir la iglesia, para que la iglesia cambie, corrija a sus hijos. Esa es una de las posibles interpretaciones. Otra interpretación posible puede ser que está hablando realmente de la pronta venida de Cristo, que la misma palabra dice que nadie sabe ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre vendrá, que Cristo vendrá. Por tanto, si no sabemos ni el día ni la hora, debemos estar atentos, vigilantes, andando en el Espíritu, para que ese día de la venida del Señor no nos tome de sorpresa. Por eso debemos, como hijos de Dios, andar vigilantes para no ser sorprendidos en este día cuando el Señor venga. Versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hay unas pocas personas en Sardis. Hay unas pocas personas en la iglesia que no mancharon sus vestiduras. Que es hablé de las tres personas que puede haber en la iglesia: el que está muerto en delito y pecado, el que es un hijo de Dios pero que está flaqueando, está cayendo, está frío. Pero hay otro tipo de creyentes en la iglesia, que son aquellos creyentes que no se han manchado sus vestiduras. A pesar de todo lo que puede haber de malo en la iglesia, o de hermanos, o de otras cosas, él siempre se mantiene fiel en el servicio, en la oración, en la lectura de la palabra, y busca constantemente no contaminarse con el pecado, a pesar que peca. Pero es un hermano que busca siempre andar limpio delante del Señor, podemos decir así. Y él dice, y acá el Señor habla de vestiduras blancas. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esa es la recompensa para los hijos de Dios. Que un día andaremos con Cristo. Es decir, andar con Cristo es comunión con Cristo. Esa intimidad con Cristo, comunión con Él. Y no solamente eso, sino que también vamos a recibir una vestidura blanca. Hoy nosotros sufrimos, mis amados hermanos, por causa de la presencia del pecado en nosotros. Como dice el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Sufrimos con ese tema del pecado. Es una lucha constante, diaria.
pero en gloria seremos libres de la presencia del pecado y recibiremos vestiduras blancas, símbolo de pureza y de la justicia de Cristo. Seremos vestidos con la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la recompensa para los hijos de Dios, porque ahí dice, porque son dignas. Pero ojo, no son dignas porque merecen o porque hicieron algo para estar en el cielo. No vamos al cielo, a la gloria, porque hicimos algo. Vamos a la gloria por lo que Cristo ha hecho en la cruz, por esta obra. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie llegue en aquel día, yo estoy acá porque yo hice esto, hice aquello, hice lo otro, fui fiel en la iglesia, no me contaminé, yo era un hermano que siempre estaba sirviendo, hice tantas cosas y por eso estoy acá. Si es por hacer, muchos tendrán una sorpresa. San Mateo 7:21. Porque muchos, me llama la atención esa palabra, muchos. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no hemos hecho tantos milagros. Ve que están las obras, resaltando las obras. En tu nombre no hemos expulsado demonios. En tu nombre no hicimos eso, aquello. Y el Señor les va a decir de una manera sorprendente, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No es por hacer, es por lo que ya fue hecho por nosotros. Somos dignos porque Cristo pagó el precio de nuestra salvación y por estar en Cristo somos dignos de la vida eterna, por lo que Él hizo por nosotros. Y para terminar, mis amados hermanos, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Acá cuando el Señor dice, no borraré su nombre del libro de la vida, no es una amenaza, sino que esa es una promesa, que nuestro nombre no será borrado del libro de la vida, jamás. Ningún creyente que ha sido salvo por la gracia de Cristo, su nombre será borrado del libro de la vida. Por más torpe que seamos, nuestro nombre jamás será borrado del libro de la vida. Pero ojo, siempre que enseñamos esa doctrina bíblica, también debemos enseñar el otro lado, porque las personas confunden muchas de las veces y dicen, pastor, bueno, entonces, qué bueno esa noticia. Porque entendemos que una vez que somos salvos por el Señor, estamos eternamente salvos. Jesús dijo, yo les doy vida eterna. No dice, yo les doy vida temporal, depende de usted. Si usted se porta bien, si hace las cosas bien, va a ser salvo, si no, va a perder. No, vida eterna. Una vida para siempre. Pero, cuando entendemos que la salvación no la perdemos porque la ganó Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, eso de ninguna manera es un permiso para pecar. De ninguna manera el pastor está diciendo, entonces si usted dice, pastor, que una vez que estoy salvo para siempre, entonces bueno, entonces ahora ¿sabe qué, pastor? Voy a aprovechar, voy a vivir mi vida, voy a vivir. Total, al final seré salvo. No. Acuérdese que nosotros
fuimos sacados de la inmundicia para santificación. La Biblia dice que fuimos salvos para buenas obras, no para pecar, no para vivir de cualquier manera, no para usar la gracia como un pretexto para pecar. Una vez que entendemos que nuestra salvación está garantizada por Cristo, porque Cristo lo dijo. ¿Usted cree en la palabra del Señor, hermanos? San Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. Cristo ha dicho: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. El Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. No existe ninguna posibilidad de que nos perdamos en el camino, porque nuestra vida está en las manos de Cristo. Él nos compró eternamente y para siempre. Somos pueblo del Señor, pero la pregunta es: ¿usted es pueblo de Dios? ¿Usted es pueblo de Cristo? ¿Usted ha creído en el Evangelio de Jesucristo? Si has creído en el Evangelio de Jesucristo, sepa que la obra, Filipenses 1:6, la obra que Él comenzó en vosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. La salvación es obra del Señor, del principio a fin. Él comenzó y Él va a terminar para su gloria. Amén. Y para terminar, Él dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día. Gracias, Señor, por un día más hablarnos. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu santa palabra en nuestra vida. Bendice esta iglesia, que esa iglesia pueda seguir creciendo para la gloria del Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.